Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con el análisis de los títulos valores. Vimos en el video anterior o tratamos de alguna manera algunos aspectos fundamentales sobre la función de los títulos valores. Vimos algunas características, vimos esta primera diferenciación en lo que es la circulación frente a los efectos de la cesión o en la delegación, ¿no? Donde veíamos cómo era distinto el funcionamiento de la adquisición de un derecho por derivación frente a lo que ocurre con los títulos valores en virtud de la autonomía, donde esa adquisición que cada uno de los sucesivos portadores del título que lo va recibiendo lo recibe desde el punto de vista jurídico de manera originaria. Esto es la autonomía, entonces esto impide que no queden atados a la posibilidad de oposición de defensas personales que nacen de los anteriores portadores legítimos o portadores del título. Ahora vamos a entrar un poco a analizar las características o entender primero qué es un título valor, cómo define nuestra legislación el título valor y qué características tiene para precisamente poder comprender más aún cómo se terminan de sintetizar en los títulos valores aquellos requisitos de simplicidad, certeza y seguridad que dieron origen a la necesidad de los títulos valores a los efectos de poder hacer circular la riqueza, los créditos, tal como vimos. Hasta la sanción del Código Civil y Comercial no teníamos, creo que lo dijimos, una legislación, podríamos decir, general sobre títulos valores. Siempre tuvimos regulados, tanto en el viejo Código de Comercio como en distintas leyes especiales, títulos específicos, la letra de cambio del pagaré, el cheque, etc. Pero nunca tuvimos una suerte de norma general. Acudíamos siempre a las reglas sobre la letra de cambio por ser el título de valor abstracto más completo, donde se dan la mayor cantidad de situaciones cambiarias como una suerte de código general, pero no teníamos una legislación de esta manera. El Código Civil y Comercial precisamente incorporó, siguiendo el proyecto del año 98, como un capítulo dentro de otra fuente de las obligaciones, a continuación de lo que es la voluntad unilateral como una fuente de obligación más, a los títulos valores. Los títulos valores que aparecen en escena, regulados, como les decía, en forma general, a partir del artículo 1815. El artículo 1815 da una suerte de concepto genérico del título valor, porque tratando de ser lo más comprensivo y abarcativo de todas las posibilidades de títulos. Y nos va a decir que los títulos valores, ¿no?, incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto, dice, a lo que establece el artículo 1816, que ahora vamos a ver cuando hablemos de la autonomía, que se refiere a la autonomía. Fíjense que habla de esta incorporación. El otro día hablábamos de que precisamente en el título lo que ocurre es que se incorpora un derecho dentro de ese título para facilitar la circulación de la riqueza. Pero ese título reconoce siempre la existencia de otro negocio jurídico subyacente. Digamos, nadie libra un cheque, nadie libra un pagaré, nadie emite una acción si no hay una sociedad, nadie emite un pagaré o libra un cheque o una letra de cambio si no hay una obligación que cumplir, ¿no es cierto? Es decir, no están librados porque sí. Más allá de que vamos a ver que, aun cuando el título tuviese una falsa causa, como en los casos de los títulos abstractos, esto no va a ser un obstáculo para poder efectivamente cobrar por parte del portador legítimo esos títulos, porque precisamente lo que hace nuestra legislación cambiaria es proteger la circulación honesta y a los terceros, precisamente para evitar que estos se vean perjudicados, que se vean afectados de alguna manera por cualquier tipo de circunstancia que sí los podría afectar si la transmisión de esos derechos hubiese sucedido a través de una cesión de derechos, de una delegación. Pero bueno, volvamos al tema. Este título valor nace de una declaración unilateral de voluntad, ¿no? Una declaración unilateral de voluntad, como yo les decía, hasta hoy la tenemos regulada, ¿no?, específicamente al margen del título valor, artículo 1800, pero es obvio que el título nace de una manifestación de voluntad. Nadie, insisto, emite un título de este tipo sin que exista una intención de cancelar, de pagar una obligación, más allá de que la ley protege a los terceros y aún en caso de que alguien hubiese creado un pagaré, por ejemplo, por hacer una broma o por
haber hecho un ejemplo para explicarlo a alguien lo encuentra, podría ejercer el reclamo de esa obligación. ¿Por qué? Porque la ley protege la circulación, ¿no? Independientemente que después nos podamos defender para demostrar que el que lo adquirió no lo adquirió de manera lícita. Pero eso es otro tema. Bueno, sigamos con los requisitos, o mejor dicho, con las características de los títulos. Estos títulos, como decía la vieja definición que había elaborado el profesor Vivante en Italia y que es un clásico, cuando uno empieza a estudiar títulos es casi imposible no mencionarlo. Decía, el título valor es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que está expresado en el título. Entonces, fíjense, hablaba de una necesidad de tener el título, ¿no? Pareciera como que lo importante es el papel. Claro, bueno, el papel era importante y es importante para poder demostrar y acreditar que soy el titular del derecho, ¿no? Hoy el tema es que el Código Civil y Comercial, obviamente a partir de las nuevas tecnologías, también tiene presente la existencia de los títulos que no están hechos en soporte papel, por ejemplo los títulos digitales, ¿no? Pero en todos los casos, si le quieren llamar documento digital o como sea, vamos a tener que acreditar, vamos a tener que demostrar la existencia del título, ¿no? Si quieren ver hoy la necesidad este concepto de la necesidad de tener el título con una visión más amplia, más actual, ¿no? No necesariamente de tener el papel, porque si tengo un cheque electrónico, tengo un pagar electrónico, obviamente está digitalizado, independientemente que después yo pueda hacer una impresión, pero el documento está digitalizado. Pero igualmente tengo que acreditarlo. Entonces la necesidad la vemos hoy desde una visión más moderna, desde este punto de vista, no solamente de la necesidad de tener el papel. Sí, cuando el título está en papel, hay que tener el papel. Hay que tenerlo. Si yo estoy reclamando un cheque, estoy reclamando un pagaré, tengo que tener el cheque o el pagaré. Entonces, hablaba de este documento necesario, donde está incorporado el título, el derecho, el crédito. Alguien debe pagar un precio de una compraventa, pero emite un cheque. Entonces, ¿qué incorporó al cheque? Incorporó el crédito. Y un cheque de pago diferido que dice que se va a pagar a 30 días. Y en 30 días hay que cancelar ese crédito, pero en el medio, quien tiene el cheque de pago diferido lo puede transmitir a otro. ¿Para qué? Para pagar a su vez otra obligación. Es lo que veíamos el otro día del efecto multiplicador de la circulación, ¿no? En la economía, cómo dinamiza la economía. Entonces decimos que es un documento necesario para ejercer el derecho literal. ¿Qué es esto de la literalidad? Precisamente lo que significa la palabra. La literalidad, hablábamos de la necesidad de que ese título, de ese instrumento para transmitir los derechos, sea seguro, tenga certeza. Bueno, la literalidad ayuda a esa certeza. ¿Por qué? Porque lo que nos va a importar es lo que está en el título. El título se debe bastar a sí mismo. Es decir, alcanza y debe alcanzar, y solo alcanza, con lo que está escrito en el título. El título es el que debe reunir todos los requisitos formales que la ley establece para distintos tipos de títulos. Si yo quiero un pagaré, tendré que cumplir en ese documento con todos los requisitos del pagaré. El cheque deberá cumplir con todos los requisitos del cheque. La letra de cambio deberá cumplir con todos los requisitos formales del cheque. ¿A dónde? En ese documento. En ese documento necesariamente. No hay otro lugar. No se puede acudir a otro tipo de instrumento. No podemos pretender que alguien, además de lo que está en el pagaré, tenga que tener en cuenta alguna otra constancia que figure en otro título o en otro lugar. ¿Por qué? Porque de esa manera no habría certeza. ¿Cómo yo voy a recibir un documento como un tercero que no conozco el negocio jurídico original? ¿Cómo lo voy a recibir con certeza y con seguridad si alguien me dice, mire, pero además tiene que tener en cuenta algo que todavía no puedo ver porque no surge? No, lo importante es lo que está en el título. Esto es lo relevante. Lo relevante es lo que está en el título, y fíjense que de la literalidad habla el código en los títulos valores cartulares. En el artículo 1831 dice: el tenor literal del documento determina el alcance y la modalidad de los derechos y obligaciones consignados en él o en su hoja de prolongación. Porque sí, es posible que si uno tiene un cheque, ¿no? Uno tiene un cheque, y si, ahora no porque hay una limitación de endosos, pero cuando no existía hace muchos años limitación de endosos, atrás del cheque podían venir un montón de firmas, y cuando no alcanzaba se le pegaba una hojita y se seguía firmando. ¿Por qué era una prolongación? Porque se pegaba al título, es decir, era como el mismo título, no era un documento distinto, estaba anexado. Por eso se habla de la prolongación. Hoy esto en los cheques no lo van a ver, y en los pagarés es rarísimo ver esto, pero es una opción y una posibilidad que está dentro de la legislación. Entonces la literalidad es fundamental. Literalidad que se complementa con otra característica, que es la de la completividad. La ley de cheques, el decreto de letra de cambio y pagaré, el 5965 del año 63, que ustedes van a estudiar, establece claramente que los títulos para ser presentados al cobro tienen que estar completos. ¿Esto por qué? ¿Pueden circular no completos? ¿Puede haber un título que no esté completo? Sí.
La ley va a permitir el libramiento de cheques, de letras, de pagaré, como se dice habitualmente, en blanco. Ahora, en blanco no quiere decir que hay un formulario de pagaré que esté en blanco, porque si hay un papel que esté en blanco no es nada. Tiene que haber sido creado, es decir, tiene que tener los requisitos formales del pagaré y firmado, o un cheque hecho en su formulario entregado por el banco y firmado, pero que le falta algún requisito, que deberá ser completado, ¿no? A estar completo al momento de la presentación por parte del portador legítimo. Es decir, eso también de alguna manera armoniza este concepto de la certeza con la literalidad, se armoniza con la literalidad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el título es lo que está escrito, es lo que está plasmado en el título, debería estar completo para la presentación, y además esto de la completividad tiene otra lectura, que tiene que ver con que el título se basta a sí mismo. Alcanza con el título y solo con el título. Entonces, fíjense que hablamos de la necesidad, hablamos de la literalidad. Vamos a hablar de otro aspecto antes de entrar con la autonomía. La legitimación. Tener el título, acreditar que soy el portador legítimo del título, me legitima. Es decir, me transforma en el sujeto que tiene el derecho a ejercer todos los derechos que nacen de título. Porque el título es constitutivo de derechos. ¿De cuáles derechos? Los derechos cartulares, los que surgen, los derechos cambiarios, los que nacen de título. El derecho a cobrar una suma de dinero, por ejemplo, en un cheque o en un pagaré. Ese título es constitutivo de ese derecho. Por eso ustedes van a encontrar que en el programa se habla, es un documento dispositivo y constitutivo de derechos. Constitutivo porque nacen en ese título ese derecho cartular que yo estoy ejerciendo y que lo puedo transmitir. Sí, ¿cuándo lo voy a transmitir? Cuando soy un portador legítimo, así que soy el sujeto legitimado por el derecho para poder transmitirlo. ¿Y qué es un portador legítimo? ¿A qué llamamos un portador legítimo? Portador legítimo llamamos a aquel sujeto que recibe el título de buena fe y cumpliendo con lo que se llama la ley de circulación cambiaria. ¿Qué es esto de la ley de circulación cambiaria? Ahora vamos a ver que una forma de clasificar a los títulos o de ver los títulos es en títulos al portador, nominativos y a la orden. Cada uno de estos tiene una regla de transmisión. Vamos a ver que al portador se transmite manualmente, a la orden por endoso. Los nominativos tienen, si son endosables o no, endoso o no endoso, pero con alguna otra formalidad. Ahora voy a ver si llegamos y se las voy a tratar de explicar en este video. Entonces, si yo soy de buena fe, actúo de buena fe y cumplo con la norma de transmisión, es decir, si tengo un título a la orden como el pagaré y soy un tercero y me lo han endosado, soy un portador legítimo. Ese sujeto es el que está legitimado. Pero además de estar legitimado, el ser un portador legítimo le otorga o le concede algo mucho más importante, que es la posibilidad de valerse de la autonomía cambiaria. La autonomía cambiaria es una característica de los títulos. Característica esencial que es fundamental para la circulación. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos en el otro video. La autonomía, ¿qué es lo que genera? Genera que, desde el punto de vista jurídico, se entienda que cada transmisión del título se entiende como originaria, entonces no está atada a los negocios causales, ni a la realidad anterior, ni a los sujetos que anteriormente fueron portadores legítimos. Por lo tanto, nadie le va a poder oponer al portador legítimo una defensa personal. Por ejemplo, imagínense que un sujeto le debe a otro, emite un pagaré. Este acreedor endosa el pagaré y se lo transmite a un tercero. El día que el tercero va a pagar, se encuentra con que el deudor le dice, no, mire, como a su vez mi acreedor, es decir, el que le transfirió a usted por endoso el pagaré, me debe dinero, hay una compensación. Entonces yo voy a compensar lo que debo con lo que me debe él. Eso sería una defensa personal, que podría ser oponible en una cesión de derechos, pero en un pagaré no. ¿Por qué? Porque precisamente la autonomía protege a este tercero portador legítimo a quien no le van a poder oponer esta defensa personal que solo era oponible entre el deudor originario con el acreedor originario, que era el acreedor cambiario, que después transmitió el título. Está protegido el tercero portador legítimo de esta obligación. Por eso, el artículo 1816 en el Código dice que, al hablar de la autonomía, que el portador de buena fe de un título o valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación
tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portados. Entonces esto es fundamental, porque esta autonomía le transmite cierta indemnidad y seguridad. ¿Por qué? Porque yo no estoy atado a la suerte de la historia del título. No me importa el pasado del título. Lo único que me importa es que yo haya actuado de buena fe y que haya recibido el título conforme a la norma de circulación cambiaria, es decir, la regla de transmisión que establece la ley para cada tipo de título. Si yo cumplí con eso, soy portador legítimo y se terminó. Lo anterior no me preocupa, no me interesa y no me puede afectar en absoluto, a tal punto que podré presentarme ante el deudor sin ningún tipo de inconveniente y el deudor no va a poder oponerme ningún tipo de defensa personal y menos causal. Si es un título abstracto como el pagaré o el cheque, lo vamos a ver, el título abstracto es aquel que a los efectos de la circulación además se desvincula de la causa, como es el pagaré, el cheque, circulan con independencia del negocio causal, es decir, no está expresado el negocio causal ni siquiera en el título. A la hora de ir a reclamar, el negocio causal no tiene efecto, nadie podría decir no pago el pagaré porque no me entregaron la mercadería, digamos, no le podría decir al tercero portador legítimo, no pago el pagaré porque no me entregó la mercadería a mi acreedor, al que yo le firmé el pagaré. No podría porque estas defensas, la excepción de incumplimiento, por ejemplo, no sería oponible, de la misma manera que no podría ser oponible esta defensa de compensación, etc. Entonces, fíjense cómo esto de la autonomía es esencial, porque protege al deudor, al tercero portador legítimo, pero protege al tercero portador legítimo. Y hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque el derecho cambiario, más allá de estas ventajas que usted dice, bueno, pero entonces puede alguien tener que pagar el título, aun cuando no le han cumplido. Y sí, si el tercero portador es legítimo, hay que pagarle el título. Después el que pagó podrá ir a reclamarle a su acreedor originario porque que tuvo que pagar y él a su vez no le cumplió. Pero eso es un problema al margen. Pero la ley protege la circulación, protege al tercero. Pero protege al tercero de buena fe. Lo que significa, como decían los viejos profesores de derecho cambiario, protege la circulación honesta, no protege la circulación deshonesta. Por eso el derecho cambiario, lo va a decir el decreto de ley 5965, el código, la ley de cheque, si el que recibió el título lo recibió con dolo, mala fe, culpa grave, no camina la ventaja que nos da la autonomía. Y ahí sí podrán ser opuestas las defensas. ¿Por qué? Porque la autonomía es una ventaja, un beneficio para, insisto con esto, para la circulación honesta del título, es decir, para aquel que lo recibió de buena fe. Si alguien lo recibió de mala fe o lo encontró y se hace el pícaro y lo quiere cobrar, bueno, el deudor podrá ejercer acciones o defensas personales más allá de una cuestión de prueba, pero tiene la posibilidad y la potestad de hacerlo plenamente. Es decir, no va a poder solamente limitarse a las defensas que nacen del título, que son las únicas que se le pueden oponer al tercero. Por ejemplo, si el título está falsificado, si el título no está completo, si no reúne los requisitos formales, pero esas son defensas que nacen del título. Esas sí se le pueden oponer al tercero portador legítimo, ¿por qué? Porque éste las puede advertir del título, ¿no? Si el deudor, el portador legítimo se presenta tarde a cobrar el título y pierde los derechos por no haberlo hecho en tiempo y forma, bueno, eso nace del título, debió preverlo él y forma parte de su consecuencia de su propia negligencia. Entonces, tenemos claramente esto, es muy importante para tenerlo en cuenta. Otra característica, hablamos de la legitimación, es decir, me legitima para ejercer el derecho. Y me legitima a tal punto ser un portador legítimo que yo puedo estar legitimado sin ser el dueño del crédito. Porque legitimación no necesariamente es sinónimo de titularidad, aunque generalmente van conectadas, pero yo puedo haber recibido un título valor, por ejemplo, por vía de un endoso que se llama, lo vamos a estudiar después, en procuración, lo que significa que el titular del crédito me entregó el título a mí bajo las reglas del mandato. ¿Para qué? Para que yo ejerza los derechos del título, pero el crédito sigue siendo de él, con lo cual yo tendré que un día ir a rendir cuentas. Estoy legitimado, pero no soy el titular del derecho. Otra característica, y que hace a las reglas propias de los títulos valores, ¿no?, que son tan particulares, ¿no?, es el de la independencia. De la independencia. Fíjense que vamos a encontrar, tanto en toda la normativa cambiaria que tenemos en nuestro país, una regla que dice que si alguna de las firmas que está puesta en el título es de una persona incapaz, es falsa o es de una persona imaginaria, ¿no?, por ejemplo, las firmas que no están afectadas son válidas. Por lo tanto, el acreedor
cambiario puede reclamar contra estos, quienes van a responder, en el caso del cheque, la letra y el pagaré, solidariamente frente al portador legítimo de la obligación. Fíjense que esto no pasaría a un acto jurídico común donde hubiera un demente declarado en juicio firmando, ¿no? Estaría afectado por nulidad. En cambio, en el título de valor, para proteger la circulación, este demente va a quedar a salvo, pero no los obligados cambiarios cuya firma no está afectada por ningún vicio ni por ningún tipo de inconveniente. Fíjense que acá tenemos otra regla distinta. También fíjense que hay otro concepto importante a tener en cuenta. Si el tercero portador legítimo puede cobrar, aun cuando el deudor originario cambiario no fue satisfecho en su obligación, quiere decir que para proteger la circulación cambiaria del tercero buena fe, la ley cambiaria también permite que alguien reciba un mejor derecho que el que tenía aquel que lo transmitió. ¿Qué quiero decir? El portador legítimo tiene un mejor derecho porque puede cobrar aun aquel que se lo transmitió no cumplió su obligación, el acreedor del deudor originario, ¿no? Fíjense cómo van cambiando estas cuestiones. El código también nos habla, cuando define los títulos, de la incorporación, esto de incorporar el derecho, que ya lo vimos, de una obligación incondicional e irrevocable. Es decir, para que el título circule con seguridad, los títulos son irrevocables. Nadie puede librar un título valor, un cheque, un pagaré, una letra, por ejemplo, y decir, bueno, lo revoco. No, sería absurdo porque entonces no habría circulación segura. Yo, como sé que el título que me libraron o me entregaron no se va a perjudicar si, mejor dicho, puede perjudicarse si está eventualmente revocado, ¿no? La ley dice son irrevocables, no hay manera de perjudicar el título desde este punto de vista, de la misma manera que también los títulos valor son incondicionales, es decir, no pueden estar sujetos a condición. Si no puede estar sujeto su cumplimiento a un hecho futuro incierto, bajo ningún punto de vista. No es la naturaleza de los títulos, estos no pueden funcionar así. También otra característica de los títulos es la formalidad. En general, los títulos, particularmente los títulos valores abstractos creados por ley, el cheque, el pagaré, la letra, son estrictamente formales y salvo situaciones puntuales que la ley suple con alguna norma concreta, el incumplimiento de las formalidades hace perder la validez al título. Rápidamente, la clasificación de los títulos que tenemos en el programa es muy sencilla. Habla de las tres grandes clasificaciones de títulos. Los títulos valores pueden ser títulos representativos de créditos, la letra, el cheque, el pagaré, expresan un crédito en dinero, en moneda. Pueden ser representativos de mercadería también, no necesariamente de un crédito, el conocimiento de embarque, en el transporte marítimo, las cartas de porte, los warrants, ¿no? Certificados de depósito. Y pueden ser representativos de participaciones, como es el caso, por ejemplo, de las acciones. El típico ejemplo son las acciones de una sociedad anónima, ¿no? Ustedes han estudiado sociedades y han visto cómo funcionan este tipo de títulos. Según quien los crea, el título puede ser público o privado, ¿no? Esto es sencillo. Según la forma de emisión, pueden ser títulos individuales, el típico ejemplo de la letra, el cheque, el pagaré, o en serie o en masa, ¿no? Las acciones, títulos de la deuda, ¿no? Por ejemplo, bonos, son títulos valores que se emiten en masa. También, según la circulación del título, encontramos los títulos, como decíamos antes, a la orden, al portador, a la orden y nominativo. Los nominativos se pueden dividir en endosables o no endosables. Esto tiene que ver con la ley de circulación. El título al portador se transmite manualmente, así por la tradición. El título a la orden se transmite por endoso, y naturalmente también hay que entregarlo. Y el título nominativo endosable se transmite por endoso, pero además hay que comunicar la transferencia al registro del emisor. Y los títulos nominativos no endosables se transmiten por cesión de derechos y también esa transferencia se debe notificar al registro del emisor. El típico caso de estos últimos son las acciones de las sociedades anónimas. Y después tenemos finalmente la clasificación en títulos valores abstractos y causales. Los causales son aquellos que expresan la causa, ¿no? Que está incorporada y están en el título y están íntimamente vinculados a esta causa, ¿no? Por ejemplo, las acciones, las cartas de porte, los de Venture, los conocimientos de embarque. Y los abstractos, que son aquellos títulos que se desvinculan de la causa para su circulación. Es el típico caso de los títulos valores cartulares abstractos como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, que circulan independizados de su causa, lo que no quiere decir que no la tengan, pero como negocios jurídicos abstractos, a los efectos de la negociación y del ejercicio de los derechos, el aspecto causal es irrelevante, a tal punto que si la causa fin no existe, o es falsa, o es ilícita, el portador legítimo, el tercero portador legítimo, es decir, de buena fe, puede ejercer los derechos aún derivados de un título de esa naturaleza, y ustedes van a encontrar también el negocio jurídico abstracto, el acto jurídico abstracto regulado dentro de los actos jurídicos en el Código Civil y Comercial, y les va a dar
una pauta de este tipo cuando se habla de la causa. Pero no quiere decir que el título no tenga causa, siempre hay una causa. No puede haber una obligación sin causa. Solo que esta causa no tiene efectos a los... No genera ningún efecto de oponibilidad o nada que surja del negocio causal puede ser opuesto al portador legítimo de este título. Bueno, en un próximo video seguiremos viendo algunos temas relacionados con los títulos valores. Gracias.